Shalom, la paz, hermanos. Seguimos caminando en este recorrido de nuestra historia. Seguimos caminando rumbo a la vida eterna. Pero el Señor va con nosotros. Y el Señor, que nos ama tanto, nos alimenta con su palabra. Y subrayo la palabra, nos alimenta, porque tu cuerpo y tu alma, al escuchar la palabra de Dios, cobran fuerza. Al escuchar la palabra de Dios, se alimentan, crecen y podemos caminar. Por eso, hermanos, necesitamos alimentarnos de la palabra. Es verdadero alimento que da fuerza y que nos ayuda en el día a día a caminar en la voluntad de Dios. Por eso, escuchemos esta palabra que el Señor hoy nos dirige. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué interesante cómo los hombres, cuando no tienen el Espíritu Santo, no pueden descubrir a Dios en medio de su vida. Los habitantes de Nazaret estaban con Jesús, estaban con el Hijo de Dios. El Mesías estaba ahí en medio de ellos y no lo reconocieron. Solamente podían ver el aspecto humano, pero no podían ver el aspecto divino. Y decían: ¿no es este el hijo de José el carpintero? Nosotros lo conocemos desde chiquito, sabemos cómo era. No puede ser el Mesías. No estudió en las grandes universidades. ¿A quién quiere engañar? Al ser un hablador. Hermano, esa actitud del pueblo judío la puedes tener tú. No identificar
a Dios. Tener a Dios actuando en medio de tu familia y tú rechazar. A Dios actuando a través de tu esposa, a Dios actuando a través de tus padres, y dices, yo le conozco, a mí qué me viene a decir. Yo sé que arregle primero su vida y luego que me diga. Y no aceptaron a Jesús. Y lo mismo, repito, te puede pasar a ti. Rechazar a Dios que te habla a través de personas concretas cercanas a ti. Por eso, tienes que pedirle a Dios que te inunde, que te llene del Espíritu Santo para poder reconocer a Dios que te está hablando en los acontecimientos, porque Dios está en medio de tu vida. Atención. Y por eso Jesús dice, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Que hay veces se puede valorar más a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos por otras personas por fuera. Y nosotros, por caer en la rutina, en los juicios, no descubrir a Dios actuando y hablándonos a través de ellos. Pero el Señor pone ejemplos de cómo el profeta hacía milagros, pero no necesariamente con su pueblo. ¿Por qué? Por la falta de fe. Y pone el ejemplo del profeta Elías, el más grande de todos. ¿Sí? Cuando hubo una gran sequía, no había alimentos, Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta, ciudad de Sidón, o sea, fuera del territorio de Israel. Y a esa viuda Dios la atendió, y a otras viudas judías no les atendió. Porque Dios, para actuar en la vida de los hombres, exige una condición previa. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver milagros en tu vida? Una condición pone el Señor: que creas en Él. Y creer en Dios significa obedecer los mandatos de Dios. ¿Quieres que Dios actúe? Obedece. No sea que no alcances a ver a Dios actuando. No sea que Dios esté ahí y tú no puedas verlo. Y Dios, hermanos, su finalidad no es hacer milagros. No. Los milagros de Jesús están en función de demostrarle a la comunidad que Él es el Mesías, que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y como prueba, como garantía de lo que Dios dice es verdad, se realizan algunos milagros. Ya sea la viuda de Sarepta, ya sea a Naamán, el de Siria, que tenía lepra. Dios cura a algunos, no a todos. Y no porque prefiera a unos y a otros, no. Dios cura porque es un signo de fe. Un signo para que tú veas que lo que Dios te ha predicado a través de la iglesia es verdadero. Jesús no vino para hacer milagros, porque en ese sentido hubiera curado a todos, y no curó a todos. Solo curó a algunos como signo de que sus palabras son verdaderas.
A Jesús lo que le importa es que el reino de Dios se haga realidad en tu vida. A Jesús lo que le importa es que Él pueda reinar en tu corazón, en tu sexualidad, en tu trabajo, en tu familia. Para eso realiza algunos milagros, para que reconozcas que Jesucristo es Dios, es el Rey, es el Señor. Por eso hace algunos milagros. Pero no estés buscando a Dios solo por milagros, porque te puede suceder lo que le ha sucedido a muchos. Dios les hace el milagro y se van de la iglesia, se van de la fe, porque no buscan el reino de Dios, buscan milagritos. Y Dios, es verdad, puede hacerlos, pero a Él lo que le importa es que tú permitas que el reino de Dios sea una realidad en tu vida, sea una realidad en tu familia. Escucha lo que el Señor te está diciendo. Escucha al Espíritu Santo y obedece lo que Dios te pide para que puedas ver milagros en tu vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Que el Señor les llene de sus bendiciones.